Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 9ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, buenas noches. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos en nuestro episodio 118. ¿Cómo ves, Héctor? 118. Ay, Juan, pues se dice fácil, pero la verdad es que traemos ya prácticamente 3 años. Estamos a unas semanas, ¿no, Juan? De cumplir 3 años transmitiendo. Y la verdad es que muy contentos porque hemos venido platicando de cosas bien interesantes y cada vez pues nos da mucha retroalimentación la gente de que quiere aprender, de cuáles son los tópicos que les gustaría que toquemos la puerta. Y la verdad es que el día de hoy traemos un temazo, mi querido Juan, aquí con la presencia de Gaby Mitri, que ahorita nos la vas a presentar. Y justo pues el challenge de la conversación del día de hoy es cómo construir capital social para tu carrera. Y está de verdad que bien bueno ahorita que pues estábamos trabajando justo en los preparativos. Hay componentes y assets súper importantes a los cuales hay que prestarle atención y sobre todo hacer una estrategia bien planeada, Juan, para que no nos tome por sorpresa pues momentos clave para el desarrollo de carrera. Pero bueno, sin más preámbulo, mi querido Juan, ¿por qué no nos presentas a nuestra invitada de esta noche? Primero que nada, pues bienvenida, Gaby, bienvenida aquí a este episodio. Muchas gracias porque pudimos coincidir en la agenda, que ha sido complicado, y muchas gracias por estar acá. Primero que nada, bienvenida. Al contrario, felicidades a ustedes, 9ª temporada. ¡Wow! Qué honor, qué orgullo y qué privilegio poder estar por aquí. Gracias por la invitación. Con mucho gusto, Gaby, ha sido un gusto. Y bueno, pues les platico, Gaby se considera embajadora de la felicidad del trabajo y está en campaña permanente por las mujeres, que más mujeres tengan posiciones de liderazgo en las organizaciones. Ella es comunicóloga por la Universidad de Monterrey y tiene un máster en responsabilidad social corporativa por la Universidad de Alcalá. Inició su carrera como periodista y posteriormente migró a la comunicación corporativa, liderando pues estrategias de comunicación interna, clima laboral, experiencia, temas como colaborador del mes en empresas como Whirlpool, GE, Industrias Peñoles y Nemac. Después de eso, bueno, pues Gaby ha creado diferentes comunidades como en Speaker Hair Nights, que va muy enfocada a mujeres, Speaker Hair Academy, y también pues diferentes incubadoras con las que pues tanto in company como directamente con estas comunidades para crear al finalmente pues una comunidad más fuerte para pues impulsar el talento femenino que pues tanto nos hace falta. Además es anfitriona del podcast Hola Poderosa, en la que cada semana platica con mujeres ejecutivas, emprendedoras y líderes de opinión que para pedirles pues algún consejo para avanzar pues en su carrera. Además fue LinkedIn Top Voice en 2022, de speaker, ofrece conferencias, talleres, frecuentemente temas de comunicación, colaboración, comunidad y marca personal. Por si fuera poco, pues hoy está en Grow Together, ¿no, Héctor? Bienvenida, Gaby. Ay, gracias, qué gustazo. Y pues, ¿por qué no empezamos a preguntarle, mi Héctor? Sí, así es, Juan. Fíjate que está espectacular que hablemos sobre este tema, sobre todo porque el día de hoy, Gaby, hay de todo, ¿no? Gente que va saliendo del colegio, que está como en esas primeras etapas tempranas donde quieren desarrollar carrera. También tenemos, sin duda, escenarios donde pues hay gente que ya está un poquito más avanzada que acá, como mi querido Juanito, ¿no? Tiene algunos años en la industria y pues obviamente en los diferentes momentos de carrera es clave el poder contestarnos justo esa pregunta, ¿no? Pero para entender qué es capital social, ¿a qué nos referimos con construir capital social al momento de hacer carrera, Gaby? Mira, Héctor, déjame te cuento que no es construir capital social. Te voy a ejemplificar de dónde viene o cuál fue el momento en el que tuve la epifanía de por qué es tan importante tener capital social en tu carrera. Me voy a remontar muchos años atrás, en una de las épocas más workahólicas de mi vida, ¿no? Donde amanecía en la oficina, anochecía en la oficina, estaba completamente enamorada de lo que hacía. O sea, genuinamente amaba mi trabajo y creía que era buena, la verdad. Siempre había salido bien evaluada, había sido considerada top talent, o sea, genuinamente creí que me estaba yendo muy bien, o sea, yo creí que tenía mi estrellita aquí al frente. ¿Qué pasa? Un día se va mi líder, se va mi manager a otra posición, sale la compañía, se queda vacante la función
Y yo levanto la mano, ¿no? Ujú. Levanto la mano porque yo digo, oye, pues yo puedo estar haciendo esto. Deja tú, pasaron todavía 6 meses y yo hice esa función, porque ya sabes que eso pasa muy, Clásico. muy clásico, no se va la persona, pero no se van sus actividades, ¿no? Sus actividades se distribuyen entre las que se quedan. Entonces, durante mucho tiempo, pues asumí muchas de esas funciones, entonces me sentí cómoda para levantar la mano y decir, me apunto, ¿no? Para esa posición. ¿Y qué crees que me dijeron? Lo que me Sí. dijeron ha sido una de las grandes lecciones de mi vida. Dicen, Gaby, no dudamos que seas un muy buen talento, pero lo cierto es que le pregunté a los demás gerentes y nadie sabe qué haces. Imagínate, nadie sabe qué haces. Y yo pasaba horas ahí, y como una hormiguita, algo que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta, en ese entonces yo no sabía que se llamaba capital social, pero ahí me doy cuenta en retrospectiva, oye, es que tan importante es que yo sea buena en lo que hago, como que los demás sepan que soy buena, como para que los demás sepan el impacto de mi trabajo. Entonces, regresando a la pregunta, Héctor, ¿qué es capital social? En otras palabras, es esa credibilidad, esa reputación profesional que tienes en tu entorno de trabajo que te permite tener mayor influencia, tener mayor impacto, tener mayores oportunidades. ¿Qué tan fuerte y tan robusta es esa red de soporte, red de Sí. vínculos significativos en tu trabajo? Y creo que a todos nos ha pasado eventualmente, ¿no, Gaby? Porque en mi experiencia me pasó algo súper parecido. Afortunadamente ya fue con el puesto, ya en el rol, pero muy parecido, porque de pronto llega un momento en la carrera donde performar es como la parte más importante, ¿no? Dar los resultados, agarrar las actividades, generar los entregables y eventualmente se desarrolla muy buena habilidad y lo que tú quieras. Pero hay momentos clave para poder dar esos brincos justamente y además de que sepan qué haces, cómo te posicionas, como si tuvieras que hacer esta marca personal, como si la gente, además de que sepan que generas entregables concretos de compañía, también pudieras mostrar como estas habilidades clave para ser visto como ya una persona para mayor responsabilidad, poder de influencia, capacidad de comunicación, pensamiento estratégico, el management de recursos, por ejemplo, que de pronto este tema de los recursos es espectacular. Sin duda hay un montón de cosas y obviamente el hecho no solamente de performarlo, sino también de tener esa capacidad de poder comunicarlo. De cacarearlo, Héctor, de cacarear el huevo. Como dicen, no nada más poner el huevo, sino saberlo cacarear. Dale, con todo. ¿Cómo ves, Juan? Hace completo sentido. Totalmente, porque yo creo que ahorita que lo decía Gaby, pues a mí también, y que lo decías tú, pues a mí también me pasó alguna vez, ¿no? Inclusive pues no era mi jefe, pero era uno de los directores, me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer que se fue tu jefe, no? O sea, Sí. pues él te veía bien, te vendía bien, pero pues ya se fue. ¿Y luego? O sea, yo te veo bien, pero ¿cómo te has hecho cargo de que realmente más personas conozcan tu trabajo, más personas conozcan tu potencial? Y ahí fue cuando también así, como dijo Héctor hace rato, boom, ¿no? Me sacó la cabeza. Entonces creo que es algo que es importante y que no sabemos que es importante, ¿no? Porque nos enfocamos en lo que tú dijiste, lo que ambos dijeron, en mi día a día, en sacar bien la chamba. Nadie sabe que salió bien o no, ¿verdad? Pero pues ahí está la chamba hecha. Para uno es, miren, pues sí, ya estoy haciendo un chorro Ya de cosas, cumplí. pero ya cumplí, pero resulta que nadie se dio cuenta, no solo que las estaba haciendo, la importancia de que las estaba haciendo, ¿no? Entonces creo que ahí tocas un punto bien importante porque hablas de vínculos significativos, ¿no? O sea, no es solo vínculos, no solo es networking, ¿no? Pues, es algo que realmente te sirva, te sea de utilidad, y tampoco se trata, por lo que yo entiendo, de ser hipócrita, ¿no? De ser, ay, me No. la llevo bien con todos, ¿no? Sí, no. Y tengo un chorro de amigos, no es por ahí. Cuando tú dijiste estas palabras de vínculos significativos, sí, tienes razón, o sea, no es solo tener buenas relaciones con la gente, sino es y que no está mal esa parte también, pero no es para este podcast, ¿no? Sino es cómo esas buenas relaciones son significativas y tienen un impacto positivo en tu carrera, tiene que ver con eso. Y eso me lleva, Gaby, a preguntarte, ahora,
Entonces, ¿qué componentes clave deberíamos, pues, todos tener considerados, tener en mente para construir ese capital social? Fíjate que ahorita que mencionabas que muchos de nosotros no sabemos que es importante el capital social, hay veces que descubrimos que es importante, nos damos cuenta que es importante porque vemos que posiciones, o mejor dicho, oportunidades se dan a personas que probablemente no son las mejores para la función, puede ser, pero se las dan porque tienen ese capital social muy fuerte, que no es otra cosa que credibilidad y reputación. Nos damos cuenta que es importante, pero no sabemos cómo construirla. Y tú acabas de decir algo bien importante, es cómo lo hacemos de forma estratégica. Te voy a decir una cosa, todos aquí tenemos la agenda súper ocupada. Levanta la mano el que no, y no va a haber ninguna mano. Todos tenemos la agenda súper ocupada. Entonces, cualquiera que diría, ay, bueno, Gaby, pero además de hacer tu trabajo y además de todas las juntas que traes, todos los proyectos, además todavía dedícale tiempo a hacer capital social. Dices, ¿a qué hora? Entonces, yo soy de la idea, todo se puede con estrategia. Entonces, hablando de componentes de capital social, para mí, uno de los más importantes es ¿para qué quieres construir el capital social? Sí. O sea, ¿a dónde le estás tirando? A lo mejor es para moverte a otra área, eso puede ser, o quiero cambiar de carrera, entonces mi capital social lo tengo que construir en el área a donde me quiero mover, para que me visualicen como una persona que, aunque no tiene la trayectoria, tiene las herramientas y la habilidad. O para crecer en mi organización, para tener mayor influencia, para impulsar proyectos de mejora de intrapreneurship, o incluso para emprender. También puede ser, ¿eh? Yo quiero construir mi capital social porque mañana yo aspiro a ser independiente, a crear mi propia empresa. Entonces, desde ahorita, ¿cómo le hago? Entonces, para mí, ese es un componente primordial, el propósito. No le estás tirando a todo. ¿A qué? ¿Para qué lo estás construyendo? El segundo es ¿cómo? O sea, ¿cómo te quieres posicionar? O sea, ¿cuál es esa propuesta de valor que tú quieres traer? Que esa es muy única. Depende. Si yo me quiero mover al área comercial, pues la manera en la que yo me quiero posicionar es como una persona comercial, con habilidades comerciales. ¿Para qué? ¿Cómo? Y este tercer componente a mí se me hace, pues, de los más importantes, y no siempre lo tenemos tan en el radar. ¿Cuál es tu mapa de stakeholders? ¿Quiénes son tus personas clave? Otra vez, porque queremos ser estratégicos, ¿verdad? O sea, no es no tirarle a todo. Pero si tú ya tienes en el centro, a mí me gusta hacer un mapita donde en el centro tienes tu propósito, bueno, alrededor, en círculos concéntricos, según qué tan cerca o tan lejos de tu propósito, acomoda las personas clave que sí o sí debes de convertir en tus aliados o aliadas, en tus mentores o mentoras, o simplemente en personas que tienen alguna injerencia en el propósito que estás buscando. Eso, fíjate que ese tercer punto pareciera que a veces es el que más nos cuesta trabajo, ¿no? Sé para qué quiero, sé cómo me quiero posicionar, pero luego tener ese mapa se vuelve complicado por dos situaciones, ¿no? Una por desconocimiento, y porque entonces no estoy siendo estratégico y quiero pegarle a todos y con todos me la quiero llevar bien, y no me quiero pelear con nadie. Ojo, no que eso está bien. Ajá. Sí. Pero no es lo único, ¿no? Pero no es lo único, exacto. Eso es lo básico, ¿verdad? No te pelees con la gente. Sí, o sea, no, se vale tener discusiones, diferencias, y que sepan que opinas diferente, pero no al grado de, o sea, llegar a, pues, cosas más graves, ¿no? Meterle drama, no al grado de meterle drama, básicamente. Sí. Y luego está el tema que yo creo que es uno de los que a veces nos puede fallar más, de pues ese mapa de gente clave con la que tienes que sí o sí, o ellos tienen que sí o sí saber de tu trabajo, saber de qué estás haciendo, o como lo dijiste, inclusive mentores, ¿verdad? O sea, oye, yo nunca he hecho una posición así, pues me busco a lo mejor a alguien que ya haya hecho una posición así. Oye, ¿cómo le hiciste? ¿Tú qué hiciste? ¿No? O un tipo coach, ¿no? También que me permita, que no necesariamente sea el área, pero que sepas que ha tenido cierta experiencia o carrera, que te diga, pues creo que hay caminos diferentes que puedes utilizar para llegar a. Entonces, creo que ese es uno de los más complicados también por dos situaciones. A veces decimos, no, pues mi trabajo habla por mí, ¿no? ¡No! ¡Falso! Yo las puedo. ¡Falso! O sea, pero hay mucho de eso, ¿no? O sea, qué hay bueno mucho que de lo eso. tocaste, es uno de los grandes es uno de los mitos más grandes, mi trabajo habla por ti.
Sí, porque yo digo, sí, yo estoy cumpliendo, yo estoy dando el 100, pues sí, pero ¿qué crees? Pues no lo están viendo, Sí. o no lo está viendo la gente que lo debe de ver, ¿no? O no estás teniendo las conversaciones. Oye, Y la otra, que Héctor, ibas a decir algo. bueno, no, si quieres termina la idea porque iba a retomar algo de un comentario anterior. Síguele con esa y ahorita te digo. Decía, uno es ese, y la otra es, a veces nos falta humildad para decir no sé, ¿no? Claro. Porque imagínate, ya me pusieron de gerente del área. ¿Cómo voy a decir algo que no sé? Ya. ¿No? Y entonces me falta humildad para irle a decir o a mi colega o a mi mismo equipo, oigan, pues la neta no sé cómo se hace esto, o Ayúdenme. sea, ayúdenme. Sí. Y entonces, digo, porque el mentoring puede ser inclusive no necesariamente de alguien que ya haya hecho la posición, de alguien que tenga la expertise en una parte que tú necesitas conocer. Entonces, creo que por eso, al menos, perdón, en mi experiencia, al menos esos son dos de las cosas que más nos cuestan en ese tercer elemento que decías, ¿no? Sí. ¿Qué ibas a decir, Héctor? No, fíjate que iba a retomar eso que decía Gaby del tema estratégico. Un líder que yo admiro mucho en algún momento nos decía que era clave siempre el tener presente que para crecer en la organización o en donde quieras, siempre tenías alguien a quien empujar y alguien que te jalara, decía. Cuida eso todo el tiempo, decía. O sea, este tema de a quién empujar se refiere a tienes que hacer que otro brille y este otro tiene que ver un poco con tu jefe, con algún líder de equipo, que tu trabajo a través de lo que tú haces, el otro pueda brillar. Y obviamente esta persona se va a dar cuenta, va a tener dentro de su campo de percepción que estás empujando esa agenda, que estás ayudando y tal, porque eventualmente esa persona o personas son los que suelen jalarte, son los que suelen traerte al equipo porque ya en algún momento corriste ese ejercicio. Y cuando decía Gaby el tema de que nuestro trabajo habla por nosotros, sí, o sea, no es del todo cierto. Sin embargo, si logras que estas dos cosas puedan concatenarse, la cosa se pone extraordinaria, porque la realidad en mi experiencia es que, pues, el tema de performance nunca se notaba hasta que los proyectos que yo empecé a presentar ponían a estos sponsors clave, los ponían en el spotlight, lográbamos que esos proyectos se presentaran en foros donde varias personas eran vistas, y ahí es donde dije, mira, entonces esta combinación, porque también el extremo que decías hace rato, Gaby, de que solamente fuera relación y que quedes bien y que ese sea el vehículo, eso no es sustentable. No. Pero ya cuando empiezas a hacer estas combinaciones entre el tema de la relación, pero a la par genera ese componente de performance, ese vínculo, la realidad es que a mí me ha funcionado muy bien porque te permite performar, generar desarrollo de relaciones y entonces se vuelve un círculo virtuoso. Le diste en el clavo, Héctor, porque, mira, vamos a partir de que haces bien tu trabajo. O sea, por favor, lo mínimo que se espera es que tu trabajo lo hagas bien. O sea, vaya, una cosa no debe sustituir a la otra. Entonces, asumamos que tu trabajo lo haces bien, pero ¿cómo le haces para que tu trabajo tenga la visibilidad que necesita y la visibilidad que merece para tu próximo paso? ¿No? Justamente lo que mencionabas ahorita, Héctor, me parece súper, súper relevante. O sea, ¿cómo me aseguro que los resultados que estoy generando tengan el impacto que el negocio valora? Ojo, también, porque a veces hay muchas posiciones y hay muchos trabajos que nos aventamos de una friega y se generan muchos resultados que no están en la agenda del negocio. O sea, que no son prioridad. Entonces, ¿cómo te puedes asegurar tú de que tienes claro cómo tu trabajo y tus resultados están impactando a la estrategia del negocio? Porque cuando está ese vínculo, pues ahí está la fórmula ganadora. Sí. Y cuando hay ese vínculo, siempre hay otras personas que se benefician de tus resultados. Así es. Y ellos son tus aliados. O sea, si algo de lo que yo hago en recursos humanos está beneficiando al área de marketing porque está posicionando mejor a la organización a través de mis programas, oye, pues entonces el área de marketing le interesan los proyectos que yo traigo desde recursos humanos y se pueden convertir en mis aliados. Entonces es bien importante ese mapeo de stakeholders porque todo proyecto que tenemos de alto impacto va a beneficiar a alguien y muy probablemente puede impactar a alguien. Y lo tienes que tener bien claro,
porque donde hay impacto positivo hay posibles aliados, donde hay impacto negativo hay posibles detractores, hay resistencia. Claro. Entonces ahí es donde se atoran las cosas. Sí, hace sentido completamente, porque al final yo creo que la clave está justo lo que acabas de decir. ¿Cómo manejas este equilibrio? Porque no necesariamente tiene que estar uno más grande que el otro, pero este equilibrio entre los promotores y los detractores. Creo que ahí de pronto es un poco donde está la clave, porque tampoco es que te quedes al margen de las cosas, pues tienes que levantar la mano, tienes que aventarte algunos tiros y elegir en qué batallas si te metes a cuestionar y retas un poco el status quo, pero habrá otras en donde digas, mejor aquí me espero un poquito porque no conviene hacer pleito con esta persona. Elige tus batallas, ¿verdad? Batallas, así es. Y fíjate, aprovecho ese preámbulo entonces para compartirte otra pregunta que traía para ti. En tu experiencia, ¿qué diferencia entonces a una persona que logra construir un capital social sólido versus otra que no necesariamente le mete tiempo a esto? Es muy claro en el organigrama de entrada. No es cierto. Bueno, pero la verdad es que sí. Pero sí. O sea, tú puedes tener a dos personas que son que están igualmente preparadas, que son igualmente capaces, que tienen un gran desempeño ambas, pero si una persona tiene capital social y la otra no, empieza la disparidad. Muy evidente. Y la verdad, ni siquiera voy a decir que es un sistema injusto, porque las oportunidades se dan a las personas a las que conoces y a las personas en las que confías. Entonces, si tú eres muy buena o bueno en tu trabajo, pero yo ni te conozco ni confío en ti, no me puedes culpar si no te doy las oportunidades porque no te conozco. Entonces, cuando lo vemos así, en vez de pensar en qué injusto es el sistema, es cómo puedo tomar las riendas para que funcione a mi favor. ¿Sale? Entonces, contestando la pregunta, diferencias que hay, pues voy a decir mejor, ¿qué les parece si menciono cuáles son algunas de las acciones que hace una persona que intencionalmente quiere construir capital social versus la que no? La que no, pues va a trabajar, súper comprometida y comprometido, está muy bien, seguramente se mete una friega, lo cual está súper bien, vaya, o sea, entrega sus resultados. Pero una persona que deliberadamente construye capital social se asegura de identificar cada oportunidad que tiene para darle visibilidad al impacto de su trabajo, elevando a otras personas, que no se nos olvide que el reconocimiento a otras personas, tú lo decías perfectamente bien, el reconocer y el hacer brillar a otras personas es de las mejores maneras que hay para posicionarte mejor. Y darle valor a alguien más. O sea, ese para mí es lo mejor. Terminas un proyecto y asegúrate de que tienes identificados todas las personas que contribuyeron en el éxito de tu proyecto y reconócelas públicamente y asegúrate de copiar a las personas clave para elevarlas y reconocer su esfuerzo. Eso te hace a ti, te posiciona como buen líder. ¿Qué otra cosa? Identificas cuáles son algunas de las prácticas que te funcionaron a ti en tus éxitos y las conviertes en aprendizajes que compartes con el resto de la organización. Probablemente te avientas un foro, ¿no? Oigan, vamos a hacer una llamadita de Zoom, un cafecito para compartir mejores prácticas, porque acabo de terminar este proyecto y hay ciertas cosas que me encantaría compartirles, creo que nos pueden servir a todos. O sea, el pensar cómo mi trabajo puede generarle valor no nada más a la empresa, sino a otras personas. Entonces, esa es otra. O sea, el crear iniciativas internas en la organización de aprendizaje, de diálogo, de mejores prácticas de innovación es de las mejores maneras que tienes de posicionarte. El posicionarte hacia afuera también es una gran manera de construir capital social. O sea, simplemente LinkedIn, simplemente lo que ustedes hacen y nosotros hacemos, ¿no? El hecho de decir esto, que no es un trabajo para nosotras, pero lo hacemos porque queremos construir valor, generarle valor a alguien más y cada semana, este trabajo que ustedes se avientan, pues es una friega, ¿verdad? Es una friega. O sea, no es fácil cada semana por 9 temporadas, más de 100 episodios, preparar el contenido, invitar a alguien,
y lo hacen porque están convencidos en la importancia de ayudar a otras personas a crecer. Esto es capital social. Toma una causa que para ti es importante y piensa cómo ayuda a otras personas, cómo les genero valor. Esa es de las mejores maneras de generar capital social. Y bueno, ya hablamos del tema de los stakeholders, o sea, sí, tómate el tiempo de identificar a tus personas clave y de buscar maneras de conectar con ellas y con ellos de manera en que sí conozcan tu trabajo, te conozcan a ti y puedan aprender mutuamente uno del otro. Así es. Y el componente que escucho de común denominador en lo que nos compartes, Gaby, es el valor, porque eventualmente tú, en la búsqueda de, vamos a pensar que ustedes dos son dos líderes en los que para mí es, digamos, conveniente en el buen sentido de la palabra generar este network que nos describes, ¿no? Yo no puedo llegar con ustedes y decirle, oye, ayúdame, por favor, porque obviamente ustedes tienen su agenda, tienen sus prioridades. Héctor León no es su prioridad en ese momento. Pero en el momento en el que ya llego yo, oye, traigo un proyecto que conecta con los componentes estratégicos que el otro día nos compartiste. ¿Cuándo me regalas 5 minutos para compartírtelo, no? Y entonces, en ese momento tú ya empiezas a generar esa conexión en donde el valor es de ida y de vuelta. Me gusta mucho esa reflexión que haces, Gaby, porque cuando es de ida y de vuelta, entonces ya tienes la atención del otro y con la atención puedes hacer cosas extraordinarias, ¿no? Obviamente avanzas, construyes el capital social, pero también a la par vas generando esos entregables y las conexiones se vuelven un círculo virtuoso interesante. Pero a la par, si tú eres líder de equipos, fíjate, esa parte es espectacular. Porque además, si tú eres líder de equipos y generas esa conexión en este nivel, obviamente hay una cadena de beneficios para tu equipo extendido. Y esas puertas se van abriendo en dos sentidos. Las que tú abres a través de tu network estratégico, pero también es como los niños, ¿no? Lo que ven y lo que aprende tu equipo en el momento que te ve interactuar de esa forma, en el momento que te ve posicionar esos temas en foros clave, la manera en la que posicionas el trabajo del área con ejecutivos específicamente. O sea, hay una cadena bien interesante que al principio decías el organigrama y también cómo vas eligiendo esas batallas para poder posicionarte. ¿Qué opinas, Juan? Yo creo que el tema está entrando en lo más interesante, ¿no? Porque ya nos dijo Gaby que de qué se trata, y el tema de cómo irlo construyendo y ser conscientes de todo eso y en hacerlo de forma consciente, porque a lo mejor hay gente que no lo ha hecho consciente, que no ha salido, pero porque a lo mejor hasta así es su estilo, aquí veo que alguien no lo hizo consciente, hoy estamos entendiendo más que ese nivel de conciencia. Yo, inclusive me voy unos años atrás, cuando yo era niño o adolescente que jugaba fútbol, ¿no? Yo de repente veía que había amigos que jugaban más que yo, pero porque yo decía, le barbean al entrenador, ¿verdad? Sí, hablaban mucho con el entrenador. Lo que estaban haciendo ellos es, quizá no eran más buenos que yo, o quizá eran igual de buenos que yo, o igual de malos, no lo sé, pero al final ellos estaban pues buscando en ese networking, ¿no? En esa estrategia, oye, ¿quién es el que me va a ayudar a que juegue? Pues el entrenador, ¿verdad? Entonces, pues tengo que tener una buena relación, tengo que ver que vea cómo le estoy haciendo y qué estoy haciendo. Y cuando otra vez yo me iba, pues que me vean jugar, pues yo soy bueno, ¿no? O sea, yo tengo mis talentos. Y eso pues se va replicando en la vida hacia adelante, porque hay gente que no lo puede ir trayendo porque lo aprendió, ¿no? De alguien o porque le nace más el establecer esas relaciones desde el principio o porque se dio cuenta que alguien lo hizo, ¿no? Ahora, hoy en día, Gaby, ¿cuáles serían pues esas ventajas competitivas que busca el mercado hablando de ir construyendo este capital social? Fíjate que aquí reflexiono en otra cosa. A mí me gusta mucho pensar que el capital social me da inteligencia de red. O sea, justamente hablando de ventajas competitivas. Si yo tengo un propósito y yo sé, a lo mejor yo quiero ascender en mi organización o yo quiero moverme de área, ¿qué necesitaría saber o qué tipo de habilidades tendría que tener para poder hacer esa transición, para poder dar ese paso? Ahí es donde entra el capital social, porque si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien obvio. Imagínate que yo voy a LinkedIn y escribo en la búsqueda de trabajos mi posición ideal.
mi posición ideal de aquí a 2 años, o sea, algo realista, ¿no? A lo mejor directora de innovación, lo que quieras. Entonces, me van a aparecer un chorro de personas, ¿no? Y de vacantes. Bueno, ¿qué personas ahorita están ocupando la posición que yo quisiera tener en 1 año o 2 años? Y entonces ahí empiezas a conectar con personas que ya están donde tú quieres estar. Y eso te permite justamente ver, a ver, esta persona, ¿para qué es buena? ¿Para qué es bueno? ¿A qué eventos va? ¿Con quiénes se relaciona? ¿De qué temas habla? ¿Qué estudió? ¿En qué cursos ha tomado? Porque eso para mí es un buen mapa de las ventajas competitivas. Otra vez, porque cada industria o cada profesión va a tener ahorita sus diferentes requisitos, ¿no? Que se esperan para el futuro del trabajo. Pero, pues si yo quiero saber de mi caso personal, según hacia dónde yo quiero ir, el capital social es una gran manera de hacerlo. Entonces, veo a una persona que ya está donde yo quiero estar y tal cual puedo conectar con ella y con él. Y decirle, oye, ¿sabes qué? Me encantaría en un futuro estar ahí. En otra industria, o sea, pues puedo estar hablando con alguien de Australia, no importa. Me encantaría estar donde tú estás, cómo le hiciste. Y sin darte cuenta, oigan, es que vivimos en una época donde el acceso a cualquier persona está a un clic de distancia. O sea, personas que nunca te vas a encontrar aquí en un evento de networking en tu misma ciudad están a un clic de LinkedIn y la mayoría son tan generosas como para decir, ¿sabes qué? Sí, me puedo echar fácilmente un café virtual contigo y te platico un poquito de qué hice. Es Oye, tan fácil. Eso es capital social. un dato muy rápido, entre el 40 y 48% de los invitados que hemos tenido acá han sido gente que conectamos a través de LinkedIn y redes sociales que ni siquiera habíamos tenido contacto previamente con ellos. Entonces, está increíble eso. es espectacular. Hemos tenido gente hasta, yo te diría, famosa, ¿no? ¿Sí? Hemos tenido acá conectado Irida Salazar, por ejemplo, la taekwondoísta, estuvo acá con nosotros. Juan Manuel Zunzunegui, por ejemplo, otro escritor muy, muy posicionado en el país. Hemos tenido catedráticos, hemos tenido, pues, Jesús Amaya, por ejemplo, que seguramente lo ubicas, es muy famoso aquí en Monterrey. Sí. ¿Cuándo te los vas a encontrar? O sea, probablemente nunca, pero estaba en un clic de distancia, pero muchas veces nos da pena o nos da miedo hacerlo. Los paradigmas. Sí, porque piensas sobre todo que esos famosos o esas personas que están muy ocupadas o no te van a pelar porque son famosas y la realidad es que te das cuenta de que esas personas son muy accesibles, como bien dices, y inclusive a veces están hasta ávidos de que alguien los contacte, porque a veces siendo tan famosos como que pues, la gente misma dice no, ¿verdad? Y lo mismo pasa en las compañías, ¿no? Oye, ¿cómo le vas a hablar al presidente de la compañía o al vicepresidente con el que tú quieres hablar? Y dices, no, es que pues es muy complicado, ¿no? Y de repente pues estás tan lejos de poder desde mandarle un mensajito, un mail, lo que sea, para poder tener una junta con esa persona, y seguro te va a dar acceso, porque como bien dices, las personas que más crecen en una organización son muy generosas, en una organización o en la vida, la mayoría, yo no solo me he encontrado una persona, o creo que nos hemos encontrado dos, ¿verdad, Héctor? Que nos han bateado y nos han dicho, no, ya que sean más famosos, estamos, okay, está bien, oye, que sí puede ser, ¿eh? O sea, que sí puede ser. Vale. Hay que admitir, porque luego nos van a estar reclamando de que, oigan, pues yo le escribí a fulanito y no me contestó y me batió y ustedes tienen la culpa. No, a ver, si es posible que nos baten, claro. Sí, claro. O sea, claro que nos pueden batear, pero a lo mejor de 10 invitaciones que haces, a lo mejor te batean 8. Pero 2 te dicen que sí, y son personas que ya tienes en tu red de soporte o red de vínculos significativos que no tenías antes. Sí, completamente, sí nos han baneado. Sí, claro. A mí también, se entiende. Pásame tu dato, estaría padrísimo. Dicen que sí, después, oye, ¿cómo que me estás acosando? No, te lo juro, ese es mi proceso, o sea, te busco, me pasas tus datos, pues es que ya estamos una semana, ¿qué quieres que te avise 2 horas antes o qué? Y me baneó la morra, ¿no? O sea, dijo, no, se me hace que aquí traes otro interés. Evidentemente, pues ya fuimos aprendiendo Juan y yo de cómo manejar y Juan me molesta mucho con ese caso, ¿no? Pero hemos aprendido. O sea, yo quiero saber más de eso. Sí, ya después te la cuento en corto porque, o sea, yo, ¿de dónde me leyó que estaba yo acosando? Pues dije, a ver, espérame, ya te mandé la liga del podcast, ya te mandé todo el contenido que hemos desarrollado, ya te decía yo que pues ya está por suceder la situación, tal,
y pues simplemente estoy tocando base contigo para asegurar que estés, ¿no? Y total, pues tengo mis dudas, digo, no te preocupes, si te sientes segura en algún otro momento en el futuro, ponme una notita y con gusto conversamos, ¿no? Pero pues nos ha pasado en un par de ocasiones, pero a final de cuentas, como bien dices, el potencial es 8 o 9x versus el tema de fallas. Entonces, Claro. aparte de lo que se compensa, bueno, no, se supera por completo y la construcción de ese capital social eventualmente es mucho más valioso a largo plazo, ¿no? Sí, Así porque es. te genera aprendizaje, te genera, pues al final esos vínculos importantes o significativos, como bien lo dijo Gaby, que te pueden ayudar a avanzar o a ir en el camino en el que tú quieres ir, ¿no? Sí, Yo creo que también esa es una importante. ¿Cómo lograr localizar a la gente adecuada? Pues primero tienes que saber a dónde quieres ir, ¿verdad? Porque si no quieres saber a dónde quieres ir, es como en el cuento de Alicia, ¿no? así es. No sabes a dónde quieres ir, pues contacta entonces a quien quieras en LinkedIn, ¿verdad? O contacta a la compañía que sea, a la persona que quiera. Si quieres, si sabes a dónde quieres ir, entonces empieza a ser estratégico y a conectar con esa gente, ¿no? Entonces, creo que está muy bueno el episodio, ¿no, Héctor? Sí, Juan, y fíjate que ahí hay un tema, bueno, hay un tema bien interesante que en algún momento yo discutía con un amigo en común acá con Juan, con Paco Cepeda, que de pronto LinkedIn al principio era como un tema de mándales a todos solicitud, porque que tengas 5,000, 7,000, 30,000 contactos, esa era la neta del planeta. Y me encanta que eventualmente, no recuerdo ahorita el nombre del ejecutivo de LinkedIn que en algún momento daba una conferencia, perdón que se me fue el nombre, pero decía, mucha gente tiene esa mala costumbre, dice. La realidad es que el tema es cuáles son tus conexiones estratégicas, socios potenciales. No es que a todo le des clic, clic, clic y eventualmente, pues, no es una red social común como la que venías manejando como Facebook, Instagram, TikTok y otras, donde sí la masividad o llegar a estos temas masivos o de alta escala, pues es lo que te permite mantenerte viral y tal. No, decía LinkedIn lo que es busca cuáles son esos vínculos estratégicos que te puedan generar oportunidad de negocio, oportunidad de carrera u oportunidad de sharing de lo que tú haces, ¿no? Porque eventualmente pues hay pues gente que le mete ahí el contenido. Y justo hablando de este tema, Gaby, me gustaría preguntarte, oye, ¿y si ya la regué en este rollo de mi estrategia de generar capital social, se puede arreglar? ¿Y qué le recomiendas a los que ya lo regamos por ahí en algún momento? Yo creo que todos vaya, es que ¿qué es regar, la verdad? O sea, yo creo que todos hemos tenido tropezones y todos estamos aprendiendo. O sea, realmente, y esto me encantaría que la escuela pudiera, o sea, hubiéramos podido aprender un poquito más sobre la importancia de construir un capital social, pero no es. Entonces, es muy común que empecemos a intentar y tropezar, y no pasa nada. O sea, la verdad es que los humanos, vaya, somos multidimensionales y si bien a lo mejor nuestros esfuerzos no son tan estratégicos, los pivoteamos mañana y listo. O sea, el chiste es no esperarte a ser perfecto, o sea, no esperarte a decir, tengo que tener la estrategia perfecta para empezar a construir capital social. No, o sea, con lo que tienes arranca, lo importante es que empieces. Y lo que dijiste, Héctor, a mí se me hace bien importante. Si algo nos tenemos que quedar de este episodio es, si quieres conectar con alguien, pregúntate cómo le puedes ayudar. Es que así de Sí, fácil. tal cual. Así de fácil, o sea, en lugar de ir a pedirle algo a alguien, en lugar de ir a los eventos queriendo vender todo lo que hacemos, y yo esto, o sea, no se trata de ir a presumir cosas. Las conexiones se dan cuando cuando yo te pregunto a ti cómo te ayudo. Es la mejor manera. Sí, tal cual. Y fíjate que al final, como tú dices, pues el error se puede cometer para en cualquier caso, en cualquier momento, en cualquier lugar. Quizá el tema es como un poco reflexionar en dónde está el posible error y ver cuál fue el aprendizaje. Más allá de la reparación, fíjate, porque a veces ni siquiera es un tema de reparar, más bien es cuál es el aprendizaje. No era el momento, no ibas claro con el valor que podías agregar, o probablemente fuiste demasiado stalker como esto que yo aprendí de, oye, pues,
modificar o hacer como un spread. Esa mirada. O la mirada, no lo O sé. si le mandaste foto en traje de baño, Héctor, pues bueno, o Sí, sea. no, tampoco ayuda. Le mandé una de Juan en tanga, fíjate. Ahí fue donde No, pues eso le explica todo. eso explica todo. Yo No, también te hubiera baneado. sí, no. Oye, pero al final creo que hace completo sentido. Algo que nos compartió también otro líder de la organización donde colaboro, nos decía, mira, Héctor, inclusive hasta determinar para qué quieres ese capital social, pero puesto en batallas muy concretas. Decía, oye, pues yo ya tengo 50 y tantos años, ¿no? Sí me gusta la tecnología, pero no soy un experto en tecnología. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me agarré 2, 3 influencers, los busqué y le dije, coachéame. Dime por dónde están las tendencias, dime hacia dónde se está moviendo el consumo de contenido con este segmento de población. Cuéntame un poco, etcétera. Y este ejecutivo, la realidad es que tú lo veías y te manejaba todos los temas. O sea, tú le hacías algún comentario, claro, Bitcoin, por supuesto, Oye, sí, el algoritmo de Meta, sí, fíjate que eventualmente la realidad virtual se está haciendo no sé dónde y está informado de todo porque se hacía llegar de gente que compartía ese tipo de contenido. Y tú podías hablar con Carlos, que ya lo tuvimos por acá, Carlos González, ¿no, Juan? Le podías tú hablar sobre metaverso, sobre inteligencia artificial, Internet de las cosas, y diferentes temas, y ese era el tip que nos daba en algún momento. Oye, pues también hasta llegar de otro tipo de influencers que te puedan compartir información en la que tú no necesariamente eres, Claro. ¿cómo se llama? Eres experto. Y el ganar ahí era, y yo les ayudaba a ver un poco qué valor tiene el poder hacer cosas dentro de la organización, los esquemas comerciales de una empresa, qué es lo que se busca competitivamente afuera. Era un tema, como justo decíamos, de ganar y de agregar valor. Entonces, esa parte está espectacular porque pues te permite justo hacer esa combinación de componentes, ¿no? Y es la inteligencia de red, es que es eso, Héctor. O sea, no tenemos que esperar ser buenas y buenos y saberlo todo. ¿Quién lo sabe? No tengo que saber hacerlo todo, pero ¿quién sí sabe? Tengo que conocer a quien lo haga. ¿Quién me puede ayudar o quién me puede enseñar o quién lo puede hacer por mí a cambio de que yo le enseñe algo, ¿no? O sea, porque a veces pensamos, no, pero es que me va a costar, me va a cobrar o, ¿no? Una amiga de hecho nos dice, oigan, ¿cuánta lana le invierten al podcast, no? O sea, ¿cuánto les cobran un Jesús Amaya, Zunzunegui? Pues la verdad, nada, o sea, nadie nos ha cobrado un peso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, nosotros lo que decimos, esto se trata de compartir, es gratis, Claro. Ganamos todos, ¿no? Tú tienes otros foros, aunque seas famoso, tienes otros foros a los que no tenías acceso antes. Claro. Y ya, ¿no? Finalmente creo que se trata de eso, es decir, cómo le vendes al otro eso que decías, ¿no? Que decía Héctor, de, oye, ¿cómo te ayudo? Tú me ayudas y pues juntos nos complementamos y entonces generamos eso. Pero parte de todo, o sea, otra vez, tiene que ver con este tema de realmente ser humildes, ¿no? Y de decir, o sea, si no eres humilde y dices, yo lo sé todo, yo lo puedo todo, yo soy el todopoderoso, eso pues no te, sí, te va a ser exitoso por un tiempecito o te va a llevar quizá a tu primera etapa, pero para llegar a la segunda, a la tercera, te va a costar mucho más trabajo porque no estás teniendo esa capacidad de poder aprender de otros, de poder pedir ayuda, de poder decir, en algún momento yo en mi chamba anterior, lo platicaba inclusive en un foro con un equipo, yo le decía al equipo, a ver, se fue la persona que más sabía, ¿no? Porque era una persona que tenía 30 años haciendo lo mismo y se fue. Ok, pues yo no sé hacer todo, pero si yo no sé, vamos a investigar y vamos a pedir ayuda con alguien. O a lo mejor ustedes saben hacerlo, entonces ustedes me van a enseñar, ¿no? Entonces eso le dio de alguna manera cierta tranquilidad al equipo y a la organización para decir, ok, o sea, las cosas van a salir. Sí, aunque si hay esta persona con un expertise muy grande. Y sí, literal, oye, a ver, no sé hacer estos trámites del Seguro Social porque pues tengo años que no los hago, pues hay consultores, hay más gente que te puede ayudar y ok, vamos a pagar, pero pues bueno, pues es parte del proceso. Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Creo que tiene que ver también con ser humilde y decir, pues esto no lo sé hacer y tengo que buscar quien me ayude y yo a cambio le doy otra cosa, ¿no?
Ahora, Gaby, Totalmente. para ir casi cerrando, eh, ¿cómo podemos crear una carrera híbrida? Esta de ser, de trabajar en una empresa, entre ser emprendedor, o sea, ¿cómo le hacemos y cómo nos ayuda pues este tema del capital social? Fíjate que el capital social puede hacer una gran diferencia para todas las personas. Yo sé que ahorita es una tendencia, o sea, es muy común ahorita que personas que tienen una larga trayectoria en su organización, pues estén viendo hacia afuera y decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor estoy llegando al momento donde yo eventualmente voy a querer emprender. Entonces, esta carrera híbrida de, bueno, mi side hustle o mi side business, mientras tengo una carrera corporativa, ¿cómo le hago? Bueno, el capital social es maravilloso aquí Claro. porque el capital social te permite posicionarte en el mercado donde te quieres posicionar, al que eventualmente le vas a vender o donde al que eventualmente vas a beneficiar desde antes de venderle algo. ¿Sí me explico? Entonces, si tú ahorita tienes contemplado, oye, en un año me encantará hacer esto, bueno, con quién podría empezar a hacer capital social? Entonces, a lo mejor, pues empiezas a construir una reputación fuera de la empresa, pero en tu industria o en la industria a la que quieres beneficiar mañana. Y probablemente empiezas a conectar otra vez a personas que ya dieron el salto o que ya ahorita están haciendo eso que tú quieres hacer en 2 años y son una gran guía de esperarte a que mañana, ay, déjame empezar ahorita desde cero, siendo una o un desconocido en un mercado nuevo. Está muy difícil, a menos que te quieras dedicar a lo que ya haces ahorita, que eso también puede ser, pero aún así, sí es importante que hagas tu capital social como persona más allá de tu función. Porque ahorita lo mejor, para muchas personas que probablemente tenemos mucho tiempo en una organización, mucha de nuestra identidad está ligada a nuestra función o a la empresa que representamos. Pasa mucho, la verdad, pasa mucho. Entonces, tú tienes que asegurarte, si esa es tu intención a futuro, cómo empiezo a posicionar a Gaby, además de la compañía que represento. Entonces, esa para mí creo que puede ser una de las grandes ventajas del capital social en este propósito. Sí, te va ayudando ahora sí que abrir camino, ¿no? ¿Cómo ves, Sí. Héctor? No, pues está espectacular, Juan. Desafortunadamente el tiempo pues, se nos ha acabado. Agradecerte mucho, Gaby. Nosotros tenemos una buena práctica acá que cerramos con un resumen. Entiendo que tienes que moverte, no te preocupes, nosotros nos quedamos haciendo el cierre con el resumen. Agradecerte muchísimo porque nos hayas acompañado esta noche y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, Muchas encantadísimos. gracias. Gracias por ser aliados de Speakers Academy. Para nosotros es un verdadero privilegio poder contar con ustedes para ayudarnos a amplificar la voz de las mujeres que impactan. Así Y que ya saben que gracias. aquí tienen las puertas abiertas, este es su espacio. Muchas Me gracias, encanta Gaby. ver speakers aquí, me encanta. Muchas gracias de Ya verdad tendremos por el varios las apoyo. próximas semanas, ya verás. Muchas Excelente. Un gracias, abrazo, Gaby. Buenas felicidades por la noches. 9ª Que temporada. estés muy Bye bien. bye. Muchas Feliz noche. gracias. Chao, chao. Y bien, mi querido Juan, ¿qué sigue? Vamos con el resumen. Y bueno, amigos, pues buenas noches nuevamente. Ya Gaby se tuvo que ir, como lo mencionaba Héctor. Hoy estuvimos en nuestro episodio número 118, cómo construir capital social para tu carrera, ¿no? Y empezamos hablando qué es esto de capital social. Y pues esto de capital social habla de esa reputación profesional en base a tu entorno de trabajo, a vínculos significativos que tú tienes que ir generando, ¿no? Es decir, que no solo es que tu trabajo habla por ti, sino hay que saber a quién exactamente le tienes que hablar con ese trabajo que estás haciendo, ¿no? Entonces, hay gente que no sabe que existe, hay gente que piensa que solo con su trabajo, pues puede ser, nada más que eso te va a dar mucho más tiempo. ¿Qué componentes nos dijo Gaby que tenía el capital social? Pues Gaby nos decía, bueno, el primer componente es un componente estratégico, ¿no? Es cómo lo hacemos, a quién lo dirigimos, para quién lo incluimos y cuál es mi mapa de explico, de esos stakeholders a los incluso es de aquellos que pues les puedo yo ayudar haciendo eso con mi trabajo y les represente algo, ¿no? Entonces, esos aliados, mentores, coaches o gente a la que yo le pueda ayudar con mi trabajo que al final me ponga en otro nivel de exposición. Es importante, por lo tanto,
sí la relación, pero no solo por tener la buena relación, sí tener un buen desempeño, pero no solo buen desempeño, y sí ser estratégico de saber quién y a cómo, para qué, cómo y cuál es ese mapa de a quién le voy a hablar. Además, amigos, nos habló Gaby de cómo diferenciar quien sí hace este capital social o quien sí lo va creciendo y quien no. Quien no lo hace, fácil, es solo el que va a trabajar y hacer su trabajo. No está mal, ¿no? Pero pues solo va a hacer su trabajo. Quien sí lo hace, pues asegura pues comunicar a otros, asegura reconocer a otros cuando logra hacer algo, pues genera prácticas que funcionan para compartir dentro de la organización, para decir, oigan, pues esto no es solo para mí, es para la organización o alguien más que lo pueda hacer un proyecto como esto en el futuro. También cómo mi trabajo puede agregar valor a la compañía y a otros, eso ayuda. Y además, esto es hacia dentro de la compañía, hacia afuera de las organizaciones es, pues, cómo me posiciono hacia afuera por medio de LinkedIn, de algún podcast o de algún otro medio en el que yo quiera estar compartiendo, pues, mis conocimientos o ayudando a los demás, ¿no? Porque ayudar a los demás, pues, ayuda a crecer y a generar valor. Y te decía Héctor, y esto es de ida y vuelta. ¿Qué ventajas competitivas tiene el capital social? Pues la primera es que me da inteligencia de red, es decir, si yo no sé hacer algo, si yo no sé cómo hacer algo, pues seguramente conozco a alguien que me puede ayudar o que me puede ayudar, que me puede enseñar o que lo puede hacer por mí, ¿no? Entonces, conectar con personas que ya están en posiciones a las que yo aspiro, conectar con personas que ya saben o que ya han hecho lo que yo quiero llegar a hacer, conectar con personas que estudiaron lo que yo estudié o qué estudiaron estas personas para llegar a donde están y preguntarles cómo lo hiciste, ¿no? Preguntar se vuelve importante para crear esta red de vínculos significativos. Ahora, ¿qué errores, también nos compartía Gaby, se pueden tener en este tema de capital social? Bueno, pues no esperar la estrategia perfecta, o sea, no hay estrategia perfecta para crear capital social. Vete aventando, o sea, no como el borras, pero ve haciendo mapas de esos stakeholders, ve viendo en qué foros, con qué momentos, a qué personas, de qué quieres hablar. Esto que hablamos de para qué quiero construirlo, cómo construirlo y con las personas adecuadas, pues velo haciendo y ve aprendiendo en el camino, ¿no? Si quieres ayudar a alguien también, pues pregúntale, pide ayuda, genera esa inteligencia de red. Pedir ayuda no está mal, al contrario, no porque tenga el puesto más alto en una compañía o sea mi propia compañía, no puedo pedirle ayuda a nadie. Inclusive en algún momento lo veíamos con Eduardo Ramírez, ¿no, Héctor? Oye, pues hasta con mis competidores me pueden servir, ¿no? Y finalmente Gaby nos decía, oye, ¿y cómo le hago para este tema de una carrera híbrida? Es decir, ¿cómo hacerle para estoy trabajando en una compañía, pero sé que en unos 2, 3, 4, 5, X número de años me quiero dedicar a otra cosa? ¿Qué puedo hacer? Es pues identifica con quién empezar, qué personas ya lo hicieron, qué personas tienen ese tipo de negocio, que igual que estudiaron, que se prepararon previamente. Crea reputación previamente como persona, no como una persona de esa compañía. Conecta con otros que ya lo hicieron. Y cerró Gaby diciéndonos, el capital social para hacerlo como persona más que como función, ¿no? Un capital social que no solo sea, yo soy Juan, el de recursos humanos, que trabaja en X compañía, ¿no? Sino yo soy Juan Bernal, soy un experto en qué quiero hacer y en qué quiero crear y generar futuro. Y hasta ahí mi resumen, Héctor, ¿cómo ves? Estás en mute, Héctor. Espectacular, Juan. Como siempre, la verdad es que nos llevamos muy buenos aprendizajes de esta charla con Gaby y sin duda, mis queridos amigos, pues los invitamos a que sigan dándole este doble clic. El tema acá con lo que conversamos, Juan, es que caigan esos 2 o 3 20, decimos en México, esos 2 o como dicen mis amigos argentinos, que caiga la ficha para que podamos empezar a explorar estas posibilidades. Y el día de hoy, Juan, pues eventualmente no hemos tenido una estrategia adecuada para hacer este capital social del que nos hablaba Gaby, pues sin duda es un muy buen momento para empezar. Y puedes consumir este contenido. Ya hemos conversado de un tema similar con Beto Araujo, por ejemplo, entre otros materiales. No se pierdan otros episodios que sin duda les pueden ayudar a seguir conectando con estos temas tan importantes para seguir desarrollando carrera, Juan. Ahora tú estás en mute.
así nos pasa que con esta modernidad. Pero bueno, pues muchas gracias, Héctor, por este cierre. Gracias por el episodio también a Gaby ahí a distancia. Y pues recuerden, síganos en redes sociales como Grow Together MX y pues compártanlo, denle like, porque eso nos sirve, compártanlo con aquellas personas que más les creen ustedes que les pueda ser de utilidad. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos hasta pronto, queridos amigos, que haya éxito. Chau, chau. Y bien, ¿qué vas a hacer por ti? Gracias por llegar hasta el final. Recuerda compartirlo, darle like y seguirnos en redes sociales como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. Hasta la próxima.